Good morning, student. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante de biología y hemos hablado acerca un poquito de las vitaminas, ya chicos. Entonces vamos a hablar acerca de las proteínas, de las enzimas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Mi nombre es Miss Jacqueline Hinojosa. Vamos a hablar un poquito más. En primer lugar vamos a saber qué son las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Puede además contener azufre y algunos tipos de proteínas. Tenemos el fósforo, el hierro, el magnesio, el cobre y entre otros elementos. Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos y serían por tanto los monómeros unidos. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces péptidos. Son las sustancias que componen la estructura celular y las herramientas que hacen posible las reacciones químicas del metabolismo celular. En la mayoría de los seres vivos, a excepción de las plantas que tienen más celulosas, representan más del 50% de su peso en seco. Una bacteria puede tener cerca de 1000 proteínas diferentes. En una célula humana puede haber más de, ¿cuánto? 10.000 clases de proteínas distintas. La importancia biológica es estructural. La tensión de la piel, los huesos se deben a la presencia de una buena proteína llamado colágeno, que algunos tenemos. Por otro lado, la elasticidad es una proteína más elástico que permite a los tejidos, como las arterias, los pulmones, la posible de estirarse sin causar daño. Estos dos extremos ilustran la enorme versatilidad de las propiedades físicas que muestran las proteínas. Las glucoproteínas que forman parte de las membranas, las histonas que forman parte de los cromosomas y la queratina de la epidermis. Entonces, cuando tienes una gran cantidad de proteínas, te ayuda a la piel, al colágeno, al hueso. ¿Y, chicos? Enzimáticas son las que más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizador de las reacciones químicas. Hormonal. Las proteínas están encargadas también de la regulación y el control de muchos de los procesos biológicos. Por ejemplo, tenemos muchas hormonas, son proteínas. La insulina, el glucagón, hormona de crecimiento, calcitonina, hormonas de tropas. ¿Ya? Defensivas, el sistema inmune responde a defendernos contra organismos foráneos que requieren la precisión de interacción de cientos de proteínas. Un tipo de proteínas del sistema inmune son los anticuerpos que proveen la llamada respuesta humoral. Hemoglobina, trombina y fibrinógeno. Entonces, significa cuando tienes unas buenas proteínas te ayuda a defender de las bacterias, de los virus. Transporte, ejemplo, el oxígeno, expiramos el transportado en la sangre al resto. El organismo por una proteína llamada hemoglobina. Hemocianina, citrocromos. Entonces ayuda al buen funcionamiento de lo que es la sangre, la circulación. Función de reserva, ejemplo, hacen lo que es el albumina de la clara de huevo, gliadina, el grano de trigo, lactoalbumina, que es la leche. Tenemos la aminoácidos, es la molécula básica de la estructura de las proteínas, son moléculas orgánicas pequeños con un grupo de amino, que es el nitrógeno y el hidrógeno, en grupo carboxilo, que es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Las otras dos valencias del carbono se saturan con un átomo de hidrógeno y con un grupo variable denominado radical R. Extremo amino, extremo carboxil y cadena lateral. La gran cantidad de proteínas que se conocen están formados únicamente por 20 aminoácidos diferentes. Se conocen otros 150 que no forman parte de las proteínas. Enlace peptídico. Los enlaces peptídicos están formados por la unión de aminoácidos mediante un enlace peptídico. Es un enlace covalente que se establece entre un grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amíneo del siguiente dado lugar de desprendimiento de una molécula de agua. Tenemos ahí la muestra, los ejemplos. ¿Ya? La estructura de las proteínas
viene definido por 4 niveles estructurales denominadas. Tenemos la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos de la proteína, que es más importante. Los aminoácidos se ordenan como las perlas de un collar. Nos indica que el aminoácido compone la cadena polipeptídica y el orden en que el dicho aminoácido se encuentra. La función de una proteína depende de su secuencia y la forma en que adopte. Un cambio de un solo aminoácido puede producir grandes cambios biológicos. Y también tenemos lo que es la estructura secundaria, es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante el sistema de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable. La estructura secundaria, existen 2 tipos de estructura secundaria: la alfa-hélice, la con forma hojas de plegada. Esta disposición de aminoácidos no forma un hélice, sino una cadena en forma de zigzag, denominada disposición de lámina. Plegada en beta, laminar, que presenta una estructura secundaria en la queratina de la seda o fibroína. Tenemos la estructura terciaria, que está formada por la disposición de estructuras secundarias de un polipeptídico al plegarse sobre sí mismo, originando una conformación compacta, mantenido principalmente por débiles fuerzas interatómicas, la fuerza de Van der Waals, y pueden disulfuros. Es esa estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por lo tanto la terciaria. Está conformado con compacto, facilita la solubilidad del agua y así realiza las funciones de transporte, enzimáticos hormonales. La estructura cuaternaria informa de la unión mediante los enlaces débiles, no covalentes, de varias cadenas polipeptidas con la estructura terciaria para formar un completo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas reciben el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde 2, como la hexoquinasa, 4 como la hemoglobina, o mucho más la capacidad del virus de la polimielitis, que consta de 60 unidades de proteína. Clasificación de las proteínas. Se clasifican en proteínas simples o holoproteínas formadas solamente por aminoácidos. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas formadas por una fracción de proteínas por un grupo de no proteínico que se denomina grupo postético. Holoproteína, tenemos los globulares, son compactos, prolaminas, que es el maíz, el trigo, cebada, gluteninas, que tenemos el trigo, el arroz, albuninas, la sangre, el huevo, la leche, hormonas, la insulina, las hormonas de crecimiento, prolactina, tirotropina, las enzimas, hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas y transferasas. Las fibrosas son alargadas, colágeno, en tejido conjuntivo y cartilaginoso. Queratinas se forman en epidermis, pelos, uñas, plumas y cuernos. Elastinas, los tendones, los vasos sanguíneos. Fibroinas, los hilos de seda, arañas y insectos. La heteroproteína, tenemos las glucoproteínas, ribonucleasa, monoproteínas, anticuerpos, hormonas, luteinizina. Lipoproteínas de alto, bajo y muy baja densidad, transporta lípidos a la sangre. Nucleoproteínas, los nucleosomas de la cromatina y los ribosomas. Cromoproteínas, tenemos hemoglobina, hemocianina, mioglobina, transporta el oxígeno. Citocromas, que transporta los electrones. Las enzimas es la reacción química que el sistema biológico raramente ocurre en ausencia de un catalizador. Estos catalizadores se denominan enzimas. Los enzimas son biocatalizadores y son casi en su total moléculas de natural proteica. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla instantáneamente o casi instantánea. Propiedades es reconocimiento de las enzimas con reactivo o procesor. Se le denomina sustrato. Es altamente específico.
No sufren modificaciones químicas irreversibles durante la catálisis, es decir, que luego de la reacción enzímica las moléculas enzímicas reaccionaron con indistinguibles en las que no han hecho. La estructura de moléculas se mantiene al principio y al final de las reacciones exactas iguales. Tenemos la característica de las acciones enzimáticas, que las enzimas es su elevado especificada, está en doble y explica que no se formen subproductos. Especificidad del sustrato. El sustrato es la molécula sobre las enzimas, ejerce una acción de catalítica. Especificidad de acción. Cada reacción está catalizada por una enzima específica. Las acciones enzímicas se caracterizan de forma de un complejo de representando el estable de extracción. Tenemos donde las enzimas, los sustratos y el producto. De las enzimas más los sustratos se da lo que es, vamos acá, sustrato de enzimas, complejo de enzimas, sustrato y los productos. La secuencia de una reacción enzima, las enzimas está distribuido en su sitio activo libre. El sustrato se une a las enzimas. El sustrato es proceso hidrólisis en este ejemplo. Los productos de la reacción son liberados. El sustrato se une a las enzimas a través de una numerosa interacción débiles como son el puente de hidrógeno, electrostático y por fuga, etc. En este centro de pequeñas porciones de enzimas constituidos por una serie de aminoácidos, esta interacción con sustrato. Algunas enzimas actúan como ayuda a la estructura no proteica. Su función es su naturaleza se denomina cofactores, coenzimas.